sobran políticos, sobran políticos. Vos sabés que este año un notable pensador argentino, como lo fue don Arturo Jauretche, la gente de Lincoln, contenta, cumpliría 110 años. 110 años. Pero aunque no esté con nosotros este intelectual de la provincia de Buenos Aires, nos regaló conceptos muy sólidos, ¿no? Que han calado, me parece, muy hondo en el inconsciente colectivo de la sociedad argentina. Por ejemplo, el coloniaje cultural, término suyo. Él decía que había que empezar a ver las cosas todo de nuevo, desde la perspectiva nuestra, de la realidad nuestra, argentina, y pedía desprenderse de deformaciones mentales, anclajes culturales impuestos justamente por una cultura, valga la redundancia, que respondía a los intereses del imperialismo internacional. Pero también decía que iba a ser muy difícil porque esa cultura estaba celosamente custodiada por muchos intelectuales que estaban a su servicio, ¿no? Gente aferrada al imperialismo, amantes de la cultura yanqui, amantes de la cultura europea, gente que necesita que el sillón de cuero sea importado, gente que se molesta cuando ve la estampa de industria nacional, esto se va a romper seguro, ¿no? Gente que tira en contra por tirar en contra y que siempre dice, no, esto pasa solamente acá, no, esto en un país serio no pasa, seguro que no pasa. Ese tipo de gente, pero sobre todo a los intelectuales que defienden esa cultura imperialista, fueron calificados por Jauretche como cipayos. Esta es la palabra que él usó, cipayos. ¿Por qué les decía cipayos? Bueno, los cipayos eran los nativos de la India, Eduardo lo sabe muy bien, reclutados como soldados al servicio del poder europeo, ¿no? Normalmente Reino Unido, también creo que estaban ejércitos coloniales de Francia, de Portugal. Eran todos los indios que servían en la milicia inglesa de la causa europea para la Compañía de las Indias Orientales, ¿sí? Ubiquémonos año 1600 aproximadamente, pensemos en la East India Company, la Compañía del Este, se instala en Indostán con fines netamente, obviamente, comerciales, pero para efectivizar el control político y militar de la zona, reclutan gente entre la casta más baja, los parias, recién charlábamos con el profe si eran los sudras o los parias, para que sea personal, para conformar un cuerpo militar que realizara las tareas más abajo, más sucias, esas tareas que el aristocrático ejército inglés Finoli hacía ejecutar por terceros. Yo acá no me meto ni loco. Y los miembros de ese patético escuadrón de pobres miserables cuya tarea era reprimir y matar a sus hermanos a cambio de un poco de comida, tal vez, para ellos, para su familia, eran los llamados cipayos. Cipayos. Palabra que más tarde entonces pasa a identificar a aquellos que están al servicio de poderes foráneos, extranjeros, poderes de afuera, ¿no? Y que retoma Jauretche en ese manual impecable de las onceras argentinas, ¿no? Hasta acá los esclavos de la cultura extranjera, los cipayos. Pero así como hay cipayos, y muchos que conozco, y buenos amigos también, y no se dan cuenta, también están los que se van para el otro lado, ¿no? Y se vuelven estúpidamente patrioteristas, ¿no? Bien para el otro lado, esos que tienen una creencia narcisista, próxima a la paranoia, si querés, de que lo propio al país que uno pertenece es lo mejor en todos los aspectos, en cualquier aspecto. Esos que cometen esa falacia de creer que lo nuestro es lo indiscutiblemente mejor, superior, y que están al borde del etnocentrismo, ¿no? La etnia en el medio, en el centro, lo nuestro. ¿Saben cómo se llama eso? Chauvinismo. Chauvinismo o chauvinismo, con la U, como quieras. Nicolás Chauvin era un soldado pseudo mitológico, la verdad, no se sabe muy bien si existió o no existió, o es un mito de la historia francesa, que habría nacido en Roquefort, en Francia justamente. El tipo estaba medio chiflado, el tipo resultó herido 17 veces en servicio a su nación, ¿no? Quedándose una desfiguración de rostro, mutilaciones severas. El tipo estaba totalmente chiflado. Por eso, por tanta excesiva lealtad y dedicación, el mismísimo Napoleón Bonaparte, le otorga a este soldado el sable de honor. Le dice, tomá, vos te lo ganaste 17 veces. Algo había que hacer, ¿no? Y una pensión, bueno, de 200 francos, Napoleón era medio ratín. También se dice que ese heroísmo que tenía era proporcional a su exhibicionismo, ¿no? Y a su falta de modestia, era tan patriota como cancherito. Entonces, esa elevadísima cota de servicio
y amor y devoción por Napoleón y por Francia, le costaron caros, porque lo convertirían después, luego, en la era post-napoleónica, en objetivo, claro, de burla y ridículo, cuando la nación ya había perdido el romanticismo, el idealismo, el patriotismo. De hecho, se empieza a hablar de chauvinismo después de que Nicolás Chauvin es representado en una obra de teatro. Maxi lo va a saber perfecto. ¿En cuál? La Concar tricolor, la escarapela tricolor de los hermanos Cognard, ¿no? A partir de ese momento se va a consolidar el término chauvinismo, por Nicolás Chauvin, como expresión de un nacionalismo exagerado, desmesurado, exacerbado, que roza la xenofobia. La xenofobia es la fobia por lo extranjero, ¿sí? Entonces se llegó a la conclusión, con los años, con el tiempo, se llegó a la moraleja de que los extremos son siempre malos y que lo mejor que puede hacer el hombre es ser moderado, equilibrado, ni ser un cipayo, ni ser un chauvinista, ni ser un cipayo, un vendepatria, un lacayo de lo extranjero, ni ser un Nicolás Chauvin, ni ser un hindú que se vendía a los ingleses matando a sus hermanos, ni ser un idiota que se desfigura el rostro y es herido 17 veces en nombre de la patria. Quiero dirigirme a mis ex colegas, legisladores, diputados y senadores, para que traten el proyecto de la Ley de Tierras que envió el Poder Ejecutivo Nacional, porque ese sí que es un recurso estratégico no renovable y es imprescindible. Esto es lo más importante para entrar, creo yo, en el próximo debate que se va a instalar seguramente en la agenda mediática, en la agenda política en los próximos días en la Argentina. La ley de tierras. La ley de tierras. Para discutir con honestidad intelectual este tema, hay que sacarse los prejuicios, los preconceptos de encima. Y no ser ni un cipayo, pero tampoco un chauvinista, mucho menos. Teniendo en cuenta que los esteros de Liberá, una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo, esto queda ahí en Corrientes, donde la gente de Aranda, de Clarín, tiene campos de arroz muy lindos. Perdón, me fui del tema. Los esteros de Liberá tienen 1.450.000 hectáreas y que la mayor superficie es una fundación que se llama Conservation Land Trust, cuyo titular es Douglas Tompkins. ¿Se acuerdan de Douglas Tompkins? ¿Se acuerdan de Delia entrando por los alambres y sacándole las tierras? Un empresario multimillonario americano, estadounidense, pues me retaron después por Twitter por no decir estadounidense, lo acepto, que tiene 179.000 hectáreas. ¿Cuánto? 179.000 hectáreas. Teniendo en cuenta que Luciano Benetton, tan linda ropa que hace, el empresario italiano, propietario de esa famosa multinacional que comercializa ropa, relojitos, 3-4 colores, tiene aproximadamente 1 millón de hectáreas en la Patagonia. Un palo de hectáreas en la Patagonia no está nada mal. Teniendo en cuenta que Joe Lewis, un magnate financista británico, tiene más moderado él, 18.000 hectáreas en Río Negro. Teniendo en cuenta que nuestro amigo Ted Turner, amigo de los medios, el dueño de la CNN, de Cartoon Network, de la ex Warner Brothers, ¿no? Etcétera, etcétera, tiene TNT, también tantos canales, 5.000 hectáreas en Neuquén y en Tierra del Fuego. Teniendo en cuenta que la tierra se va valorizando de acuerdo a su facilidad de acceso, a su proximidad a los mercados, y la Argentina está muy bien localizada en el mundo. Teniendo en cuenta que nuestra tierra, la tierra argentina, vale mucho, porque en la economía el factor tierra incluye todos los recursos, no es solo un pedazo de tierra, ¿no? Todos los recursos que están en el suelo y en el subsuelo, aptitud del terreno, disponibilidad de agua, clima, existencia de bosques, existencia de minerales, nosotros que tenemos tanto oro, tanto plata, teniendo en cuenta que la población mundial aumenta cada vez más porque la gente envejece, ¿sí? Aumenta la población, teniendo en cuenta que las próximas guerras ya no van a ser por el petróleo, no va más Afganistán, Irak, ahora viene el tema de los recursos naturales, el agua, la tierra, no es un verso. Teniendo en cuenta que todo eso es así, llegamos a una conclusión de que debemos cuidar mejor la tierra. Debemos cuidar mejor la tierra. Y como debemos protegerla, debemos dejar de perderla, hace falta regular su administración, hace falta regular su compraventa, hace falta que el Estado Nacional se meta. El Estado se tiene que meter. No le tenemos que tener tanto miedo al monstruo Estado. Por eso hace falta una ley nacional de tierras.
¿Qué es lo más importante que plantea esta nueva ley de tierras que mandó el gobierno? Bueno, básicamente que se establece un límite de 1000 hectáreas, es muy simple de entender, 1000 hectáreas para las tierras rurales en manos de un mismo titular extranjero. Ningún extranjero puede tener más de 1000 hectáreas. Por supuesto que la ley no tiene retroactividad, ¿no? Así que los magnates, esto que nombré recién, extranjeros que ya habían comprado, se van a quedar con la tierra, no van a ser violados el famoso derecho de propiedad. ¿Es importante esto? ¿Es bueno esto? Bueno, sin caer en chauvinismos baratos, sin caer en el más elemental cipallismo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero también sería muy bueno cambiar aquella cláusula chiquitita que está en letra chica que le permite a los extranjeros formar una sociedad con capitales locales en tanto no tengan más del 50% de neto y seguir comprando tierras. Porque si no es muy fácil, nuestro amigo Benetton se va a asociar con el estanciero X, local, pantalla, Carlita Ruiz, claro, ¿no? Le va a dar un falso 51% y va a seguir comprando tierras de manera encubierta en la sociedad Ruiz-Benetton, ¿no? O Leniani-Benetton. No se enoja. Y también sería bueno entender que el control de capital financiero sobre el negocio agrario no solo depende de la propiedad directa de la tierra, sino del dominio de los pools de siembra, Leo querido, Salto, que trabajan sobre tierras alquiladas, o de los agroquímicos que producen los monopolios internacionales, glifosato, bueno, o también de la concentración de la exportación que está en manos de gigantes ojeros como Cargill, Bunge, Dreyfus y tantos otros. Tantos no, 5 o 6. También sería muy bueno que la ley que presentó el gobierno deje de autorizar que los capitales foráneos extranjeros compren tierras de frontera, muchas de ellas en manos de empresas offshore. ¿Se animarán a sacar esa legislación que impuso el menemismo con Gioja y que le permite que el negocio minero se desarrolle ahí en la zona andina, en el límite territorial con Chile? ¿Qué dirá nuestro amigo José Luis, ¿no? Y su hermano? ¿Qué dirán nuestros amigos del kirchnerismo teniendo en cuenta que el emprendimiento minero es uno de esos negocios mimados? De eso se trata, muchachos. De no ser estúpidos. Porque la ley está muy linda, pero de discutir a fondo, de no ser cipayos, de no ser chauvinistas, de pensar en un Estado nacional nuestro, de pensar en un Estado con tierras argentinas, de pensar que dentro de poco se acaba el agua, que no es joda, de pensar que el mundo cada vez somos más, de pensar que la tierra vale cada vez más, de pensar que muchos dólares de la soja se siguen yendo afuera cuando se podrían quedar acá, de dar una discusión seria sobre la tierra argentina, que es un tema tan viejo como el marxismo, o como Smith, el liberalismo económico, Capital, Tierra, Trabajo. Una discusión seria sobre la tierra argentina, sobre el negocio agropecuario, mucho más profundo. Acá se ve perfectamente hasta dónde es progresista nuestro querido peronismo. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla de la vida, será un dulce racimo y en el mar de la subida